Imagínense abrir un archivo histórico fascinante. Durante siglos, el relato de las 10 plagas de Egipto se ha leído casi exclusivamente como un texto antiguo o una tradición religiosa. Pero ¿qué pasa si cambiamos completamente la perspectiva? En este análisis vamos a examinar estos eventos no solo como una historia clásica, sino como un reporte de un asombroso incidente ecológico y una gigantesca anomalía histórica. De hecho, vamos a presentar todo este contenido como una rigurosa investigación científica sobre las posibles causas naturales que podrían explicar, paso a paso, uno de los colapsos medioambientales en cadena más famosos de toda la antigüedad. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta, esa que ha mantenido despiertos a teólogos, historiadores y científicos por igual, es esta. ¿Fueron estos eventos milagros divinos inexplicables que rompieron todas las leyes de la física? ¿O más bien fueron una serie de fenómenos naturales extraordinarios, pero perfectamente encadenados? Hoy vamos a evaluar la evidencia con la mente bien abierta, siguiendo de cerca el rastro biológico y climático para ver qué nos dice la ciencia moderna sobre este caso sin resolver. Para darle estructura a nuestra investigación, esta es nuestra hoja de ruta. Primero abordaremos las plagas iniciales, luego la reacción biológica en cadena, pasaremos a las anomalías climáticas, exploraremos el famoso enigma de los primogénitos y, para cerrar, revisaremos la arqueología y nuestro veredicto. Arrancamos entonces con las fases 1 y 2 de nuestra investigación, las plagas y la reacción biológica. La clave aquí es cambiar el chip y no ver las primeras 6 plagas como incidentes aislados, sino como un único y devastador ciclo de causa y efecto. El relato siempre comienza con el agua del río Nilo convirtiéndose en sangre. Y fíjense que la ciencia nos ofrece una explicación asombrosa para esto, el fenómeno de la marea roja. Básicamente, se trata de una proliferación masiva de algas rojas o microorganismos que son altamente tóxicos. Esto explicaría perfectamente el color rojizo, el terrible olor, la muerte masiva de peces y, por supuesto, por qué el agua se volvió completamente imposible de beber. Existe también otra teoría científica muy sólida, que apunta a sedimentos rojizos arrastrados por lluvias inusualmente intensas desde Etiopía. Pero de cualquier forma, el punto de partida es el mismo, un cuerpo de agua vital que queda severamente contaminado. Y esto ilustra de manera brillante lo que llamamos el efecto dominó. Pensemos un segundo. Si el río está tóxico y los peces mueren, las ranas tienen que abandonar el agua inmediatamente para poder sobrevivir. Esto explicaría esa repentina invasión de las ciudades de la que tanto se habla. Pero claro, fuera de su hábitat natural, estas miles y miles de ranas mueren masivamente. Normalmente, las ranas son los controladores biológicos de plagas por excelencia en la naturaleza. Así que sin ellas pasamos directo al paso 3, la proliferación sin control de insectos, que empiezan a alimentarse de toda esta descomposición generalizada. Y esto, de forma inevitable, nos lleva al paso 4, las enfermedades epidémicas. Es literalmente una cadena ecológica tristemente perfecta. Ahora, centrémonos en el resultado de esa gigantesca proliferación de insectos. La quinta y sexta plaga describen la muerte súbita del ganado y la aparición de úlceras muy dolorosas en las personas. Las investigaciones más recientes sugieren que estas inmensas nubes de moscas y mosquitos infectados actuaron básicamente como agujas hipodérmicas voladoras. Empezaron a propagar brotes de ántrax o de infecciones cutáneas sumamente graves. Imagínense el impacto. Todo esto afectó severamente la economía agrícola, golpeando a caballos, ovejas, vacas y evidentemente destrozando la salud de la población humana. Pasamos rápidamente a la fase 3, clima y volcanes. Dejamos atrás la biología por un momento y nuestra investigación se mete en el terreno de la meteorología para examinar las anomalías climáticas extremas de las plagas 7, 8 y 9. Hay que recordar que Egipto es una región desértica. Rara vez, por no decir nunca, experimenta tormentas severas. Así que para explicar fenómenos tan extraños como granizo destructivo o fuego cayendo del cielo, los investigadores tuvieron que buscar un evento disruptivo a escala global. ¿Y saben cuál es el principal sospechoso? La colosal erupción volcánica de Santorini, también conocida como Thera, allá en el Mediterráneo antiguo. Una erupción de esa increíble magnitud tiene la capacidad real de inyectar muchísima energía en la atmósfera, desestabilizando y alterando por completo los patrones climáticos a miles de kilómetros de distancia.
Veamos cómo se desarrolla todo esto, porque esa gigantesca alteración volcánica desencadenó su propia reacción en cadena meteorológica. Las anomalías atmosféricas generaron tormentas eléctricas severas, un granizo que era completamente anormal para el clima egipcio y múltiples incendios causados por las descargas de los rayos. Pero esperen, hay algo más. Resulta que estas lluvias inusuales, combinadas con los cambios bruscos de temperatura, crearon las condiciones de humedad exactas, una incubadora absolutamente perfecta para que las langostas se multiplicaran de forma explosiva. Terminaron formando enjambres inmensos capaces de arrasar con toda la agricultura que había logrado sobrevivir en cuestión de horas. Todo este caos nos lleva a la 9ª plaga, días de oscuridad total. ¿Cómo explicamos esto? Existen 2 hipótesis científicas principales que derivan de estas profundas anomalías atmosféricas. Por un lado, tenemos las tormentas gigantes de arena del desierto. Imaginen el fenómeno Khamsin, que son vientos fuertes con arena, pero a una escala sin precedentes debido a los vientos erráticos después de la erupción. Por el otro lado, está la posibilidad muy directa de que una inmensa y densa nube de ceniza volcánica, viajando desde la erupción de Tera, simplemente haya bloqueado la luz solar al atravesar la región. De hecho, a lo largo de la historia moderna, se han documentado oscurecimientos atmosféricos muy similares después de grandes erupciones volcánicas. Entramos ahora a la fase 4, el enigma de los primogénitos. Esta es, por mucho, la anomalía más compleja y el rompecabezas más difícil de resolver para los investigadores en todo este caso ecológico. El punto crucial para entender esto es preguntarnos, ¿cómo podría un evento de origen natural ser tan increíblemente selectivo? Bueno, la respuesta podría estar en una intersección fascinante entre la biología y la sociología antigua. Resulta que, tras esa humedad extrema que mencionamos, las capas superiores del grano que estaba almacenado en los silos podrían haberse infectado con un moho letal. Este moho produce micotoxinas que son invisibles pero mortales. Y aquí es donde entra la vulnerabilidad cultural. En aquella época, el hijo primogénito tenía el enorme privilegio de comer primero y además recibía las porciones más grandes. Esto lo ponía directamente en la primera línea de exposición a esta intoxicación, consumiendo el grano contaminado de la parte superior, mientras que el resto de la familia consumía el grano de las capas inferiores, que estaba a salvo. Una coincidencia devastadora. Y así llegamos a nuestra fase final, la arqueología y el veredicto definitivo. Es momento de salir de las teorías y evaluar qué nos dice realmente la evidencia física que tenemos a la mano. Aquí tenemos que ser sumamente precisos con los datos. Hasta el día de hoy, no existe una prueba arqueológica definitiva que confirme las 10 plagas con una exactitud milimétrica. Sería falso decir lo contrario. Sin embargo, lo que sí resulta verdaderamente asombroso es la existencia de ciertos documentos antiguos. El más famoso de todos es el papiro de Ipuwer. Este antiguo registro egipcio describe, con sus propias palabras, un periodo de caos absoluto. Habla de un río convertido en sangre, de desastres naturales, de un colapso social masivo, de grandes hambrunas e incluso menciona periodos de oscuridad densa. Es innegable que estos registros resuenan de manera increíblemente similar con todo este desastre ecológico que hemos estado mapeando hoy. Lo que surge al poner toda esta evidencia en la balanza es profundamente interesante. Por un lado, el lente científico nos muestra, de una manera súper lógica y secuencial, una cadena progresiva de cambios climáticos, una severa contaminación biológica y el colapso total del equilibrio ecológico. Por su parte, el lente teológico nos presenta un relato con un propósito muy claro, una demostración de poder, la liberación de todo un pueblo esclavizado y una confrontación directa contra un sistema opresor. Pero fíjense en esto. Incluso los investigadores que apoyan estrictamente las explicaciones científicas reconocen un detalle clave. El momento exacto, la secuencia tan precisa y la probabilidad de que todos estos eventos impactaran simultáneamente de esa forma representaría una rareza estadística extrema. Es precisamente esta improbable sincronización temporal lo que da lugar a la interpretación de una intervención divina. La idea de que quizás las leyes naturales no se rompieron, sino que fueron magistralmente orquestadas en el momento más preciso de la historia. Para cerrar nuestra investigación de hoy, nos quedamos con una reflexión muy profunda. Independientemente de si decidimos mirar este enorme colapso a través de un microscopio ecológico o a través de la teología, el relato es un testimonio impactante del aterrador y absoluto poder de la naturaleza. Y nos deja con una pregunta enorme y memorable para llevarnos a casa.
¿Pueden los fenómenos naturales, incluso con toda su fría e imparcial lógica científica, convertirse en los instrumentos de algo mucho más grande? ¡Qué caso tan fascinante! Muchísimas gracias por acompañarnos a profundizar en este análisis. Nos encontramos en la próxima exploración.